Por ejemplo, cuando se trata de explicar por qué hay enfermedades genéticas frecuentes en judíos, se explica por la deriva genética y por el efecto de fundador. Por ejemplo, el efecto fundador acá hace que en el principio haya dos personas con una mutación y al cabo de muchas generaciones esta frecuencia es mucho mayor. Otra de las razones por las cuales hay enfermedades genéticas frecuentes en judíos es por el cuello de botella. ¿Se acuerdan que en una diapositiva anterior que la población judía fue masacrada muchas veces? Una de las más grandes fue la de los cosacos, que redujo la población en más de 70.000 personas. Entonces, imagínense que tenemos una botella con pelotitas blancas, pelotitas verdes y pelotitas rosas. Acá tenemos 170.000. A dar la vuelta dejamos pasar solo a 100.000. Es decir, que arriba van a quedar algunas que no van a pasar. Lo que hace eso es que la población sobreviviente cambie la frecuencia de los desórdenes genéticos. Por ejemplo, acá va a ser 1 en 5, mientras que acá era 1 en 200. Entonces, la eliminación de cierta población hace que también cambien las características de la población. Otra de las razones es la ventaja selectiva, porque uno podría pensar por qué la evolución se tiende a eliminar a los débiles, mantiene estas enfermedades. Entonces, sabemos que los chicos que tienen estas enfermedades, muchas de ellas son inviables, que mueren hasta los 5 años. Pero ¿qué pasa con el portador? El portador es sano. Entonces, se sabe, por ejemplo, que las hemoglobinopatías, que son las enfermedades que afectan a la sangre, tenían una mayor resistencia contra la malaria. Los glóbulos rojos eran tan chiquitos que la malaria no llegaba a reproducirse. Entonces, eso es una ventaja selectiva. Quiere decir que el que era portador, por ejemplo, de talasemia, la malaria no lograba reproducir. Entonces, si nosotros superponemos un mapa de malaria con un mapa de talasemia, vemos que donde hay talasemia no hay malaria. Entonces, hay veces que ciertas situaciones dan una ventaja para otras. La G6PD es una enfermedad que afecta a judíos, pero no de origen ashkenazí, sino de origen sefardí. Se conoce también como pavismo. No pueden comer habas, no sé si alguien la escuchó nombrar. Esta es una enfermedad que afecta a la sangre. Entonces, esta enfermedad daba ventaja contra la malaria. Ahora, pasando a las enfermedades que eran frecuentes en judíos de origen ashkenazí, se sabe que los portadores de Tay-Sachs tienen mayor resistencia a la tuberculosis. Y también los que tenían fibrosis quística eran más resistentes al cólera. Entonces, también se sabe que estas situaciones se fueron manteniendo porque era una ventaja protectora que permitió reproducirse más. Y así aumentó la frecuencia de estos genes. Pero si miramos muchas de las enfermedades de judíos ashkenazí, afectan el sistema nervioso central. Sabemos que Gaucher, Manfred, Cana, Tay-Sachs, mucolipidosis, muchas de las enfermedades que yo les nombré antes afectan al cerebro. Hay una sustancia que se acumula en el cerebro porque falta una enzima. Entonces, muchos científicos se pusieron a pensar por qué la mayoría de las enfermedades frecuentes en judíos afectan al cerebro. Si realmente todas afectan al cerebro, porque por ahí existe alguna ventaja selectiva justamente en el cerebro. En el 2005, el New York Times publicó un artículo y hace poco volvieron a dar una charla, no sé si conocen al científico Pinker, que después si quieren yo les paso el link, que da una charla de la inteligencia en Ashkenazí. Ellos lo que proponen es que justamente, como hay tantas enfermedades que en su situación, digamos, de manifiestan la enfermedad, causan la muerte, pero que en el caso del portador no tiene ninguna implicancia médica, lo que proponen es que justamente les dé una ventaja la inteligencia, proponiendo que quien es portador de estos genes tenga un IQ o que tenga un coeficiente de inteligencia mayor.
Este artículo, como se pueden imaginar, tuvo un montón de controversias, no es un artículo que científicamente sea probable, pero hay muchos científicos que piensan en esta dirección, pensando que ciertos genes afectan a la inteligencia. Entonces, el efecto fundador más la deriva genética más la ventaja selectiva hicieron que las enfermedades genéticas recurrentes no solo se mantengan, sino que también crezca la frecuencia. Además, piensen que las comunidades judías en ese momento eran endogámicas, se casaban entre ellos, con lo cual bajaba la diferenciación genética y cada vez aumentaba más la frecuencia de estos genes. Entonces, cuando nos preguntamos por qué hay enfermedades frecuentes en judíos, sabemos que por el efecto fundador. Recuerden que eran comunidades que migraron desde el centro de Europa hacia el este de Europa en comunidades muy pequeñas, aisladas reproductivamente, por el cuello de botella que hace que ciertas mutaciones desaparezcan o que ciertas mutaciones se hagan más frecuentes, por la deriva genética, que es una fuerza evolutiva que actúa sola, cambiando la frecuencia de los genes a través del tiempo, por la ventaja selectiva. De hecho, se pudo identificar localmente el origen de las mutaciones. Y esto es un mapa que, como pueden ver acá, por ejemplo, en esta zona hay más frecuencia de autonomía familiar. En esta zona más al norte hay más síndrome de Bloom. Y así esto lo que da es un indicio de que hay ciertas enfermedades genéticas que fueron afectadas por la deriva genética y por el efecto fundador. Hace poco salió un paper que dice que, por ejemplo, la disautonomía familiar es mucho más frecuente en Polonia que en el resto de la población ashkenazí. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es el origen de los antepasados, es muy importante que más allá de ashkenazí sepan decir de dónde vinieron los abuelos. Vinieron de Polonia, vinieron de Rusia, vinieron de Ucrania, porque genéticamente se conocen distintas mutaciones según el origen donde residieron cada uno. O sea, piensen que los antecedentes históricos de los judíos eran pequeños grupos de fundadores aislados genéticamente, y esto encaja justo con las características de la deriva genética y el efecto fundador. La importancia de la deriva genética en las distintas enfermedades puede verse acá en la imagen. Para muchas de estas enfermedades hay una agregación geográfica de los orígenes, un hallazgo que a nosotros nos demuestra la importancia del efecto fundador de estas enfermedades. Entonces, sabemos que hay enfermedades genéticas en judíos ashkenazim, sabemos por qué hay enfermedades genéticas fuertes, y ahora ¿qué hacemos con esta información? Entonces, el objetivo de EFSHA, que es como les explicaron al principio, es una fundación que se dedica a la prevención, a la difusión del conocimiento. Nuestro objetivo es identificar a parejas en las cuales los dos padres son portadores de una mutación que causa una enfermedad. Y vemos acá en el gráfico vemos que la madre no es portadora, el padre es portador. Esta pareja no está en riesgo de tener un hijo enfermo. ¿Por qué? Que hace falta tener que los padres sean los dos portadores y que ambos transmitan una enfermedad. Acá vemos que el padre es portador y su descendencia van a ser en un 50% no portadores y en un 50% portadores iguales que el padre. Esto a nosotros no nos preocupa. Lo que a nosotros nos preocupa es este caso. Y es lo que nosotros queremos detectar. Son ambos padres portadores, ninguno de ellos manifiesta la enfermedad. Estas enfermedades corren a lo largo de la familia sin manifestarse. Entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta si alguien es portador? Haciendo el examen genético o teniendo un hijo enfermo que revele el estado portador obligatorio de los padres. Entonces, las parejas que ambas son portadoras tienen un 25% de probabilidades de que el hijo porte las dos mutaciones y manifieste la enfermedad. Lo que nosotros tratamos de hacer es que las personas lleguen a esta información antes de quedar embarazadas. Muchos de ustedes se me preguntarán, bueno, los dos son portadores, ¿qué hacemos?
Entonces, en Israel, por ejemplo, el aborto está permitido por este tipo de enfermedades. Son enfermedades que son graves para las cuales no hay tratamiento. Pero también existen otros métodos. Existe un método que se llama diagnóstico genético preimplantatorio. Lo que se hace es fecundar al óvulo y al semen in vitro, fuera del cuerpo. Esto se hace crecer a otra célula y en esta se saca una y se revisa si es portador de una mutación o de dos mutaciones. Si es portador de una mutación, se inserta en el útero, se continúa el embarazo. Si es portador de dos mutaciones, se descarta. Sabes que según la ley judía, según la halajá, si el óvulo no está insertado en el útero, no es vida. Entonces, no hay problema con este tipo de manipulación genética. Para los cristianos, cuando el óvulo fecunda el semen, cuando el semen fecunda el óvulo, ya es vida. Entonces, ellos no pueden hacer este tipo de examen. Entonces vemos también cómo la genética se va adaptando a la religión. Hay ciertas religiones que permiten y ciertas religiones que no permiten. La comunidad ortodoxa en Israel realiza PGD, este diagnóstico genético preimplantatorio. De hecho, en Israel también está permitida la selección embrionaria en familias, por ejemplo, que tuvieron 5 hijas mujeres. La sexta, al sexto hijo, les permiten hacer la selección embrionaria del hombre. Este tipo de lo que se llama screening es un tamizaje genético. Lo que se hace es buscar entre toda la población aquellos que son portadores. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí. Bueno, entonces, lo que se hace en este screening se hace lo siguiente. Primero se analiza un miembro de la familia. Si vemos que el primer miembro no es portador, el screening termina. Porque no importa si el otro porta o no, porque es necesario que los dos porten. Entonces, esta es una manera también de reducir costos y de hacer exámenes de más. Nosotros le hacemos a un integrante de la pareja. Si ese integrante no es portador, el screening termina. Si el integrante es portador, entonces se revisa a la pareja. ¿Escucharon hablar de Dori Yarim alguna vez? ¿De qué? Dori Yarim. Sí, Dori Yarim fue un programa que fue creado por el Rav Epstein, que yo les comenté al principio de la charla. El Rav Epstein, como les conté, perdió 4 hijos con Taizara. Entonces él empezó a ver qué se podía hacer para prevenir el nacimiento de estos chicos compatibles con la vida. Hoy en día, Dori Yarim es una organización sin fines de lucro que realiza el screening, o sea, revisa 9 enfermedades genéticas frecuentes en juditos. Lo que tiene de particular esto es que las personas nunca se enteran de los resultados. Quiere decir, cuando terminan 5 años los chicos, se sacan sangre y les dan un PIN, les dan un número. Este número lo mantienen hasta que el rabino hace el shiur. Saben que en la comunidad ortodoxa se casan por presentación. Entonces el rabino, cuando va a presentar una pareja, llama a Dori Yarim, antes de presentar a la pareja, llama a Dori Yarim y dice, bueno, tengo el 538 con el 426. ¿Lo puedo presentar? Y Dori Yarim le dice, no lo puedes presentar porque los dos portan una mutación. Entonces, los chicos son portadores porque ni se llegan a conocer. Entonces, este es un sistema que toda la comunidad ortodoxa hoy en día